Hola mis amigos, estamos en un propósito de fe, una caminata del propósito. Está escrito 40 días de bendiciones. Hoy nos tocó en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no le bastará para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recuesten. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Lo recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver las señales que Jesús había hecho, decían: en verdad, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron a otra barca de Tiberia, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Perdón. Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado.
Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Meditación. Señales. El Señor Jesús conoce todos los aspectos, la vida humana y sus necesidades. Por eso Él se manifestó con señales para aplacar todos los sufrimientos. Debido a eso, grandes multitudes lo seguían interesadas solamente en los milagros, mientras que solo un pequeño número de personas deseaban oír y obedecer su enseñanza. De igual modo, la mayoría de las personas hoy han despertado su fe porque fue atraída por un testimonio o por el deseo de recibir la solución de sus problemas. Pero si permanece con la visión limitada a esta vida, perderán el mayor propósito de Dios para el ser humano, la salvación de su alma. Con la fiesta judaica de la Pascua no es una casualidad. Se evidencia en los próximos capítulos que el Señor Jesús vino como el Cordero Pascual, que ofreció su propia vida por la liberación de la humanidad. El cuerpo del Salvador fue servido como el verdadero pan de vida. Por eso quienes alimentan su alma, en Él tendrán la vida eterna. Lo repito, la cercanía. Con la fiesta judaica de la Pascua no es una casualidad. Se evidencia en los próximos capítulos que el Señor Jesús vino como el Cordero Pascual, que ofreció su propia vida por la liberación de la humanidad. El cuerpo de Salvador fue servido como un verdadero pan de vida. Por eso quienes se alimentan de su alma, en Él tendrán la vida eterna. ¿Por dónde compraremos pan? El Señor Jesús no necesitaba hacer preguntas para obtener información o discernir los pensamientos humanos, sino, sin embargo, preguntó con el objetivo de enseñarles a los discípulos respecto a la fe, pues él ya sabía que iba a hacer. No obstante, vemos en las respuestas de Felipe cuán atrofiada estaba la percepción espiritual de ellos. Los discípulos andaban con Dios en carne y hueso, y aún así mantenían una visión pequeña. Eso muestra que los problemas en realidad no son problemas, sino oportunidades para elevarnos a lo más alto nivel de la fe genuina. El pan de cebada es más barato de los alimentos, era siempre destinado a los pobres, pero bendecido por el Señor Jesús, se transformó en el mejor alimento que aquellas personas habían comido hasta entonces. Antes de realizar el milagro, el Señor Jesús exigió disciplina y orden. Le correspondió a Él hacer el prodigio, pero la tarea de la organización
le correspondía a los discípulos. La multiplicación. A medida que el pan y el pescado era distribuido, más se multiplicaba, al punto de que todos se saciaran, y además sobran 12 cestas de panes. Eso muestra que el Altísimo es suficiente para suplir todas las necesidades, por mayores que estas sean. Sin embargo, aquello que recibimos de Él nunca deben ser retenidos, pues el secreto de la multiplicación está en servirlo a Él y a los prójimos como disposición y voluntariedad. Así que Dios hizo grandes señales y la gente lo seguía, no era porque querían escuchar, la mayoría pues no lo seguían porque querían escuchar su voz o querían recibir una dirección o querían escuchar su palabra. Eran unos pocos, pero la mayoría lo seguían por los milagros, por sanaciones o por comida. Entonces, Dios con todo eso bendijo a las personas y todavía sigue bendiciendo a las personas por medio de su palabra cuando las personas han creído, y donde alimentó 5,000 o más de 5,000 que se recostaron porque faltaron contar a la mujer y a los niños, y recogieron 12 cestas. Pero en fin, Dios es un Dios de abundancia, y Dios con todo eso, por medio del Señor Jesús, Él mostró su misericordia al preguntar dónde conseguirían comida para estos. Entonces ya Él sabía, pero Él estaba probando a los discípulos, pero ya Él sabía lo que debía de haber de hacer. Entonces sucede que Jesús no es un Dios de pequeñez, es un Dios de abundancia en todos los sentidos, tanto espiritual, material y familiar, en todas las áreas de la vida de la persona, siempre y cuando la persona lo tenga para su vida. Rey espiritual. La multiplicación de los panes y de los peces fue testificada por miles de personas. Por eso repercutió en gran manera. La multitud deseaba exaltar al Señor Jesús, convirtiéndolo en su líder político, pero Él esquivó al asedio y a las lisonjas y se mantuvo en el propósito de ser el rey espiritual de aquellos que lo aceptaban. Soy yo, no temáis. Los discípulos comenzaron la travesía del mar, aguardando la prometida llegada del Maestro, pero se quedaron allí durante horas hasta ser sorprendidos por una fuerte tempestad. El pavor era intensificado por la oscuridad de la noche. Incluso así ellos empañaron todas las fuerzas para vencer a la tormenta. El Señor Jesús había permitido que ellos llegaran a aquella situación porque tenía el propósito de hacerlo madurar
en la fe. Aún hoy Dios permite que pasemos por momentos malos en los que aparentemente nos quedamos solos y desilusionados con nuestros propios recursos para que podamos vivir por encima de las circunstancias, creyendo en las ilimitadas posibilidades de la fe. Es difícil para aquel que sufre estar en la espera de auxilio, pero al depositar toda la confianza en el Señor, recibe el socorro en el tiempo oportuno. Me buscáis no porque hayáis visto señales. El Señor Jesús tenía placer en bendecir. No obstante, el objetivo principal de sus milagros era despertar la fe en las personas para que éstas creyeran en Él como el Mesías. Sin embargo, gran parte de aquella multitud lo seguían simplemente para que sus necesidades fueran suplidas. Conociendo esas motivaciones personales e interesadas, el Salvador ni siquiera respondió a las preguntas que le hicieron. Eso nos hace entender que podemos fácilmente engañar a los hombres, pero nadie puede engañar al Espíritu de Dios. Él conoce las motivaciones más íntimas y los deseos más secretos de nuestra alma. La fe de quienes caen en la tentación de buscar a Dios solamente para atender a sus ambiciones terrenales y para beneficiarse con su seguridad y protección, será reprobada. El mayor propósito de la fe es llevar al ser humano. El mayor propósito de la fe es llevar al ser humano a la obediencia a las Escrituras y a la conquista de la salvación. Trabajad. La mayoría de las personas se empeñan lo máximo posible para prosperar, ser feliz, tener éxito en el amor y, por ejemplo, el Señor Jesús no condena esos deseos, pero enfatizó que muchos más esfuerzos deben de ser hechos en pro de la vida eterna. La comida que sustenta el alma, preserva la salvación, es dada por el Espíritu Santo a quienes lo buscan. Así que, mis amigos, acuérdense que hay que buscar de Dios. La salvación es real. El Señor Jesucristo viene por aquellos que hayan obedecido y permanecido en su presencia. Acuérdense que hay que buscar de Dios. La salvación es real.